73. ¿Ya tienes tu Biblia? Vamos a leer. Gloria al Señor. Dice la palabra aquí que tengo. El título del mensaje es La tragedia de los malos y la bendición de confiar en Dios. Y este es un salmo de Asaf. Así que si estás ya preparado con tu Biblia en mano, y si no, lo puedes leer después cuando tengas ese tiempo de sentarte y leer la palabra, estudiar, meditar en ella, hablar con el Señor. Lo hagas porque eso es muy importante para tu alma, amén. Así que en este momento vamos a empezar, vamos a leer Salmo 73, aleluya. La tragedia de los malos y la bendición de confiar en Dios. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Ciertamente es bueno para con Israel, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Gloria al Señor. Miren qué poderoso esos primeros versículos que acabamos de leer. Cómo el salmista está expresando, está confesando también, ¿verdad?, su pecado. Está confesando cómo tuvo envidia de quién, de los arrogantes, de los impíos. ¿Por qué? Porque estaba mirando cómo los impíos estaban siendo prosperados. A veces, ¿verdad?, decimos: Señor, yo trabajo para ti, yo te sirvo, y ¿por qué de pronto me empiezan a salir las cosas mal? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? Y ese otro que está afuera en el mundo, que no es cristiano, que no cree en ti, anda muy contento, se ve muy feliz, le llueven las bendiciones, ¿verdad?, tiene prosperidad como material, o simplemente se le mira más gozoso, y yo que estoy en tus caminos, ¿verdad?, no me siento de esa manera. Eso es lo que le estaba pasando al salmista. Lo acabamos de leer en estos primeros versículos del Salmo 73. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Primero establece una verdad en el primer versículo, y luego dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. O sea que casi él seguía pensando en eso y se quedaba con ese pensamiento, ¿verdad?, de esa envidia de los arrogantes. Y si se quedaba ahí, pues ahí se iba a quedar, ¿verdad? Pero él dice casi, o sea que llegó a salir de ese pensar. Vamos a ver, ¿verdad?, vamos a seguir leyendo para ver cómo él se da cuenta de que lo que está diciendo está simplemente equivocado. Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea a la tierra. Miren cómo está expresando el salmista, ¿verdad?, cómo se comportan esas personas que no tienen a Dios en su corazón y se creen por lo mucho que tienen o por lo mucho que saben, y son arrogantes. Simplemente no hay humildad en sus corazones y por lo tanto están completamente apartados de Dios, porque dice la palabra que Dios mira de lejos al soberbio, al altivo, al arrogante. Entonces, aún así estas personas, ¿verdad?, dice aquí que se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, y también dice que la soberbia los corona.
Y dice, logran con creces los antojos del corazón. O sea que ellos podrán tener muchas cosas y se creen muy que ya lo tienen todo y quizás que no necesitan de nada porque sienten que todo lo que tienen los llena, pero realmente en un ser humano nada en esta tierra te va a llenar, porque siempre va a haber ese vacío. El que tiene quiere más, ¿verdad? Porque no hay una plenitud en su corazón. ¿Por qué? Porque esa plenitud que busca el corazón de un ser humano, sea quien sea en este mundo, solamente lo llena Dios, solamente lo llena Jesús. Y esos que se miran, ¿verdad? Como que tengo todo el dinero, toda la fama, todo el éxito, y pareciera ante nuestros ojos que son muy felices y contentos, realmente no lo son. Simplemente es un engaño a nosotros que probablemente a veces llega a ese pensar, sobre todo cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles y vemos como los demás están muy contentos y no siguen al Señor, ¿verdad? En nuestra emoción, en nuestro sentimiento humano, llegamos a tener ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo el Salmo y vamos a ver qué es lo que sucede con estas personas. Dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El salmista, ¿verdad?, estaba diciendo, pero si yo que hago lo bueno, ¿verdad?, yo que estoy haciendo lo bueno, yo que me estoy portando bien, en pocas palabras, ¿verdad?, me suceden un montón de tragedias, me va de mal en peor. Y estos que no buscan de Dios, estos que se portan mal, que son malvados, que son arrogantes, andan tan contentos, tan felices. Y yo que me estoy portando bien, yo que estoy haciendo lo bueno, ¿verdad?, me siento así, no es justo. Él estaba expresando esa injusticia que sentía en su corazón. Por eso está diciendo, me fue en vano, dice aquí. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Miren cómo llegó a pensar. El sufrimiento, la tragedia, los problemas que le estaban pasando, la situación, lo llevó a llegar a pensar de esa manera. De que el impío, el que no tenía a Dios, estaba mejor que él. Pero recuerden que el primer versículo con el que él empezó este salmo, ¿verdad?, él deja claro, porque ya se había dado cuenta, porque ya había venido la sabiduría sobre él, deja claro que bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Él empieza el salmo diciendo eso, estableciendo esa verdad, y después nos empieza a contar lo que él estaba pensando o lo que pensó. Pero ahora también nos dice cómo él llegó a darse cuenta de lo que él estaba pensando, estaba equivocado. ¿Y cuándo se dio cuenta de esto? Cuando entró en el santuario de Dios. Dice el versículo 17 del capítulo 73 de Salmo. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando entramos a la presencia del Señor, ¿verdad?, entramos con todas nuestras emociones, muchas veces cuando estamos cargados, pero luego Dios nos hace ver las cosas como realmente son, a través de su palabra, a través de que Él nos habla a nuestro corazón, ¿verdad? Porque a veces estamos cansados y cargados y podemos llegar al punto de llegar a pensar como el salmista, de que mejor les va a ellos. Ay, ¿qué hago yo aquí buscando hacer lo recto? Ya me cansé, en pocas palabras.
Muchas veces es porque hacemos las cosas en nuestra propia fuerza. Cuando el Señor dice, deleítate en mí, ¿verdad? Y empezamos a hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Cuando realmente el que hace las cosas en nosotros es el Señor. Y tenemos que dejar que Él sea el que siga transformándonos y siga llenándonos para seguir haciendo lo recto ante sus ojos. Y no estar mirando a los demás. No estar haciendo las cosas, ¿verdad? Así como enfadados. Ya cuando llegas a ese punto es porque algo está mal en tu corazón y necesitas ir con el Señor y ser sincero como el salmista, que está siendo bien sincero con Dios y empieza a hablar de esa manera y empieza a decir acerca de cómo Él ve a los que no obedecen al Señor, a los que son arrogantes, a los que son malvados, que están siendo prosperados, y se pregunta, pero ¿por qué? ¿Verdad? Ahí es donde digo que Él mira todo como si fuera injusto. Pero dice que ya entrando en el santuario de Dios, Él comprendió el fin de esas personas, de esos hombres malvados, de esos impíos arrogantes, que ahorita podrán verse muy contentos y felices, pero si ellos no se arrepienten, entonces su fin será un fin muy triste, muy feo. Continúa el versículo 18, dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Le está diciendo a Dios que Dios es el que los ha puesto en deslizaderos. Dice el 19, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Dice el versículo 21, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Miren cómo se expresa el salmista, cómo se da cuenta de su gran necedad por haber pensado de esa forma, de que Dios estaba siendo injusto, en pocas palabras. Él confiesa y dice, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo. Por eso digo que estaba dándose cuenta de su gran necedad. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Una bestia es un animal, ¿verdad? Que no razona, no sabe. Dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. A pesar de todo, el Señor se mantuvo al lado del salmista. Por eso Él dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Y el salmista siguió, ¿verdad? También buscando de Dios. A pesar de que no estaba entendiendo, a pesar de que se le estaba llenando la mente de mentiras, de porque veía como una injusticia, ¿verdad? De que el malo está siendo prosperado y yo que soy bueno, yo que estoy andando en lo recto, me va mal en peor. A pesar de eso, él estaba yendo a Dios, buscando a Dios, diciéndole lo que sentía, lo que pensaba, confesando su pecado, buscando respuestas al Señor. A él iba, se refugiaba en Dios. Y dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. O sea que Dios vino a él también a ayudarle, a sacarlo de esa necedad. Porque el que confiesa su pecado, ¿verdad? Y se arrepiente, el Señor es fiel y justo para perdonar. Y Él nos ayuda, porque a veces hay cosas que no entendemos.
Hay cosas que se nos hacen injustas. Y a veces decimos, Señor, sabemos que tú no eres injusto, pero esto no entiendo, ¿por qué tiene que ser así? Pero ahí está Dios, Él comprende lo que pensamos y lo que sentimos. Y no nos quiere dejar en esa necedad. Quizás en su momento no nos explique todas las cosas, no porque no quiera, sino porque no lo vamos a entender. Tenemos una mente muy limitada. Pero lo bueno es que tú sigas confiando en el Señor, aún de que no entiendas muchas cosas. Y lo sigas buscando, porque hay recompensa en el que busca y confía en el Señor. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria, dice el versículo 24. Y ahora viene esta parte que me gusta mucho, que lo resalté, la última parte del Salmo 73, dice el 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Este es el salmista del que acabamos de leer todo lo demás que dijo. Ahora miren cómo él se regocija de saber que Dios lo llena todo en él. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Ese es el fin del impío. Ese es el fin del que no se arrepiente de su arrogancia, de su necedad, de su orgullo, de su maldad. Ese es el fin de esas personas. Ese hubiera sido nuestro fin también, porque nosotros también estábamos llenos de maldad, arrogancia, soberbia, rebeldía, de maldad. Mas nosotros, por la gracia de Dios, fuimos alcanzados. Y nos acercamos y Él nos acercó a Él con sus cuerdas de amor. Y nos arrepentimos. Pero los que se alejan del Señor, dice la palabra aquí, acabamos de leerlo, perecerán. Él destruirá todo aquel que de Él se separa. Dice el 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. A veces las situaciones que nos ocurren nos hacen creer que hay una injusticia, ¿verdad?, en nuestras vidas. Que cómo es posible que nos pase esto si somos hijos de Dios. Pero es que es a través de todo eso que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Y es a través de situaciones difíciles que nos acercamos aún más a Dios cada vez. Y eso es bueno, que nos acerquemos al Señor, porque dice aquí que el que se aparta será destruido por Él. ¿Por qué? Porque el que se aparta está declarando con esa acción que no necesita de Dios, que no depende de Dios, que no lo quiere. Se revela, hay rebeldía. Pero para mantenernos en el caminar, el Señor muchas veces va a permitir diferentes situaciones muy difíciles en nuestra vida, para que nos acerquemos más a Él, para que sigamos humillándonos, para que sigamos dependiendo de Él, porque seguimos en esta carne que tiende a querer brotar otra vez el orgullo en tu corazón y decir, ya estoy bien. Sí, Señor, ahí estás tú, pero yo ya puedo yo. Y no.
La palabra dice que el Señor espera de nosotros que siempre nos humillemos delante de Él. Y después de que pasamos luchas y pruebas, podemos testificar de cómo el Señor ha sido bueno y fiel en esos momentos. Entonces podemos decir como el salmista: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras, porque Él obra en nuestras vidas. Él se manifiesta en nuestras vidas a través de las crisis que podamos llegar a pasar, y lo vamos a seguir pasando mientras estemos en esta tierra. Van a haber aflicciones, y van a haber pruebas, y van a haber desiertos, y van a haber procesos, porque eso es parte del caminar con Cristo. Pero es mejor sufrir por Cristo y en Cristo que sufrir sin Él. Y aún aquellos, esos que vemos afuera, que no tienen a Jesús, que se miran muy contentos, que se miran muy felices en sus riquezas, en su poder, en su éxito, que pareciera que son tan felices, realmente no lo son. No lo son. Y el fin de ellos es triste, porque si no se dan cuenta de esa arrogancia y esa necedad que los tiene completamente ciegos, entonces el fin de ellos será perecer para siempre, estar apartados totalmente por la eternidad de su Creador, de aquel que también los ama, pero no puede hacer nada porque ellos son los que tienen esa arrogancia y esa soberbia en el corazón. A pesar de todo, el Señor, ¿verdad?, de alguna u otra manera siempre los está buscando. Mas hay personas que completamente no quieren nada de Dios. Hay personas hasta odian a Dios. Lo detestan. Pero grande es el Señor en misericordia, que hay también testimonios de personas que odiaban al Señor, pero han llegado a su camino. Después de varios años, de una u otra forma, el Señor conquistó sus corazones, porque grande es el Señor en misericordia. Así que nosotros que estamos en Cristo, debe haber ese gozo en nuestro corazón a pesar de toda circunstancia que pasemos, porque nuestro fin no será de perdición. No es en vano seguir a Cristo. Hay una gran recompensa, porque hay recompensa para todo, para lo bueno y para lo malo. Conforme como tú hagas, ¿verdad?, se te será hecho. Y nada mejor que seguir en el camino del Señor, buscando de Él en todo tiempo. Gloria al Señor. Ese ha sido el Salmo 73. El Salmo de Asaf, así era el nombre del salmista. Y hemos hablado acerca de la tragedia de los malos y la bendición de confiar en el Señor, de confiar en Dios. No dejes de confiar en Él. No dejes de confiar en el Señor. Pase lo que pase. No dejemos, me incluyo porque es palabra para mí también, no dejemos de confiar en Dios. Él es fiel. Aún en esos momentos que pareciera que dónde se fue, porque está pasando esto es una injusticia, no dejes de confiar en el Señor. Sé sincero, dile lo que estás sintiendo como el salmista, pero recuerda, Él está ahí, Él está viendo, Él no es ajeno a lo que pase en tu vida. Dios es fiel, Dios es bueno, y Él no dejará avergonzado a aquel que confía en su nombre. Amén. Gloria al Señor. Gracias te damos, Padre Santo, Dios mío, por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, lo bueno que tú eres y cómo debemos de seguir confiando en ti en todo tiempo. Ayúdanos, Señor,
Ayúdanos porque a veces nos falta la fe. Nos falta, Señor Padre Santo, Dios mío, esa seguridad de que tú lo tienes todo en control en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Padre, porque nuestro corazón a veces tiende a dudar. Perdónanos y ayúdanos, porque tú, Señor, eres Dios. Todo lo que tú dices se cumple y todo lo que tú haces es bueno. Todo lo que tú permites obra para bien, porque tú vas delante de nosotros. Nosotros no sabemos lo que está por venir, mas tú sí. Por eso, Padre, ayúdanos a confiar ciegamente en ti. Realmente tener esa fe sincera, esa fe verdadera. Y sabemos que somos fortalecidos a través de tu palabra y a través, Señor, de mantener una comunión contigo. Ayúdanos a cuidar esa relación, esa comunión contigo, Padre, porque si no, Señor, es ahí cuando nos debilitamos. Ayúdanos, Señor, a cada día acercarnos más a ti. Y si las pruebas nos acercan más a ti, Señor, en mi carne no lo quiero decir, pero en el Espíritu sí, pásanos por más pruebas, Padre, porque queremos estar cerca de ti. Gracias, bendito Dios. Tú eres muy bueno. Aleluya.